compartir con ustedes una reflexión que está muy cegada por mi profesión como comunicadora, de compartir un poco la mirada comunicacional desde el símbolo, ¿no? Siempre estamos hablando como tarotistas que somos intérpretes de símbolos, que decodificamos símbolos, pero ¿qué es realmente un símbolo? ¿Cómo opera dentro de, no solo de nuestro pensamiento, sino del contexto social, del que no lo podemos separar? No solo desde donde fue construido, sino también desde donde fue interpretado. Eso es lo que voy a desarrollar yo hoy en mi ponencia, que es más que nada una reflexión que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a empezar. Hoy comenzamos con, espérenme, que les quiero compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecta. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bien, ¿por qué mi ponencia se llama Arte y Tarot Paralelismos? Porque, bueno, tanto en la pintura, que es el ejemplo que yo voy a tomar, recién hablamos, nuestros colegas anteriores hablaron de cine y de música. Yo voy a hablar un poco de pintura, que son los ejemplos que tomé como producciones de sentido y productos culturales muy inherentes a la condición humana, ahora vamos a ver por qué, porque están plasmados de iconografía y de simbología en imágenes. Tanto las cartas del tarot como las pinturas, ¿verdad? Son los ejemplos en los que yo me voy a basar para ilustrar mi exposición un poco más teórica y más técnica hoy. Me pueden encontrar en redes sociales como @tarotmarili en Instagram y en Facebook como Marili Tarot Holístico, si me quieren contactar, hacerme alguna consulta después de la ponencia. Bien, y empezamos. Charles Baudelaire, es un poeta francés, en un poema que escribió que se llama Correspondance, Correspondencias, justamente habla del simbolismo, ¿no? Además de que es una época que lo atraviesa, de la poesía simbólica, junto con Rimbaud y Verlaine y otros poetas más. Y en su poema, en su primer verso, Baudelaire dice: La nature est un temple où des vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts des symboles qu'il observe avec de regards familiers. Traduciendo este verso, Baudelaire nos dice: la naturaleza es un templo donde pilares vivientes o pilares que viven dejan a veces salir. Yo en este contexto diría que sería más adecuado decir, en este contexto de interpretación, escapar palabras confusas. El hombre pasa a través de este bosque de símbolos que lo observan con miradas familiares. Entonces ya Baudelaire en este poema y en este primer verso nos describe a un hombre sin identidad genérica, un hombre comprendiéndolo como un ser humano, ¿no? Como un ente que está construido y atravesado permanentemente por símbolos, que él construye símbolos, pero que a su vez es construido por símbolos. Bien, y esto nos lleva a una de las teorías de un filósofo noruego, Ernst Cassirer, donde define a la naturaleza del ser humano como una especie cuya característica primordial es que, como el ser humano tiene la capacidad de razonar, de pensar y de llevar a su intelecto a grados muy elevados de abstracción, tiene la capacidad de crear y utilizar símbolos para construir un mundo cultural que le es propio, que no lo tiene ninguna otra raza o ninguna otra especie, mejor dicho, dentro del planeta Tierra, ¿no? Y esta capacidad de poder pensar y operar con significados abstractos hace que podamos construir o tengamos la capacidad de construir desde símbolos
muy sencillos, por decirlo de alguna manera, como puede ser una palabra o un número en el universo de la matemática, a desarrollar ideas, valores, conceptos mucho más complejos. Y que esta necesidad del hombre de pasar por el intelecto, el medio ambiente que lo rodea, para poder comprenderlo y hacerlo de mejor manera, es la manera que tiene el ser humano de interactuar con la naturaleza y a su vez de interactuar con los seres que tiene alrededor, ¿verdad? Él dice que esto se extiende a todas las actividades humanas, pero principalmente al arte, a la ciencia y a la religión, que el arte es la actividad que nos convoca hoy, ¿no? O la disciplina que nos convoca hoy. No solo desde el arte como lo conocemos, el arte clásico, podríamos decir, que es la pintura, la música, la escultura, la literatura, sino también el tarot, porque como lo llaman los franceses, este art ancien, esta capacidad que tenemos los tarotistas de decodificar e interpretar símbolos permanentemente, ¿no? Entonces, retomando, Cassirer nos dice que los seres humanos interactuamos permanentemente con el mundo a través de los símbolos, eh, y que también estos símbolos se actualizan y se resignifican cada vez que nos ponemos nuevamente en contacto con ellos. Ahora bien, hasta ahora hablamos de símbolos, el ser como animal simbólico, como lo define Cassirer, siempre inmerso en un contexto para poder interpretar y decodificar. Pero, ¿qué es realmente un símbolo? Bien, Charles Peirce es ahora vamos a la parte más técnica, Charles Peirce es un matemático norteamericano que fue el creador y fundador de la semiótica, que es una ciencia que estudia los signos entendidos como cosas que significan algo. Una pintura es un signo, un poema es un signo, una carta de tarot es un signo, una película es un signo. Pero en el interior de la vida social, ¿no? Porque Cassirer justamente ya plantea en su teoría la necesidad de que no podemos separar al símbolo y al signo en el contexto social en que fue producido, por estas competencias que cada uno tenemos y que nutren al signo de un significado especial, ¿no? Como decía recién Emilio, bueno, que él, por ejemplo, para crear la música de la templanza se basó en el ángel de la guarda y en mucho, o en el colgado en la mitología nórdica con Odín, con Jesucristo. O sea, son necesarios otros signos que nos atraviesan, otros discursos, otras producciones de sentido que nos atraviesan para poder crear significados nuevos y símbolos nuevos. Y Peirce define al símbolo como un tipo de signo que representa a su objeto mediante una ley, convención o hábito mental. Su significado es complejo, es arbitrario porque no necesariamente se conecta lógicamente o tiene una conexión lógica necesaria con el elemento o el objeto que representa, y está principalmente consensuado socialmente. Y algo muy importante, requiere de un aprendizaje previo para poder ser interpretado. Y se compone de una triada, y voy tejiendo y voy aunando con lo que dijo Juan al principio, ¿no? Esta necesidad de siempre ver a la consulta de tarot inmersa en el contexto, saber cuál es la pregunta, conocer el significado de cada carta a través de su simbología y de los arquetipos para poder interpretar y dar una respuesta acorde a lo que el consultante nos viene a preguntar o viene a consulta. Y justamente entre el tarotista y el consultante se va creando una sinergia donde se ponen a operar y se ponen en marcha todas las competencias y todos los significados previos que tiene el tarotista y el consultante para ir
construyendo este nuevo símbolo que podría ser la consulta de tarot en sí misma, ¿verdad? Bien. También Eliseo Verón, que es un antropólogo y sociólogo argentino, toma la teoría de Peirce, la retoma, la amplía y la complementa al decir que toda producción de sentido tiene un soporte material, como pueden ser las pinturas o las cartas, y que están hechas tanto, tanto la pintura como también las cartas de tarot están hechas en determinadas condiciones sociohistóricos temporales, ¿no? Y eso lo que nos permite es no solo saber interpretarla, sino también tener determinadas reglas que las llama él condiciones de producción y condiciones de interpretación, de recepción de ese símbolo. Si no, la producción de sentido no existe, no puede darse. Y que a su vez esa producción de sentido, esos símbolos, se resignifican y se actualizan permanentemente, y también las reglas y las condiciones de producción y de recepción, a medida que el pensamiento abstracto del ser humano va evolucionando. ¿A través de qué? A través de las fuentes de información y del conocimiento que va adquiriendo, y de la nueva circulación de discursos en cuanto a paradigmas de la ciencia, paradigmas de las ciencias sociales, que van poniéndose en circulación en el contexto social, y del arte también fundamentalmente, ¿no? El aporte también del arte. Entonces, tanto el arte y el tarot son lenguajes simbólicos, dinámicos, que se van actualizando permanentemente y que van adquiriendo nuevos sentidos. Y a su vez, estos símbolos que vamos creando van adquiriendo nuevas capas de sentido y se van complejizando. Entonces, quiero mostrarles 3 ejemplos que tomé. Esperen que vuelvo a compartir pantalla. Aquí vamos. Por ejemplo, ¿no? Yo tomé el tarot y, como les dije, la pintura. Tenemos acá una representación del arcano de la fuerza en el tarot de Marsella. Nos ubicamos en el contexto histórico porque, como siempre decimos, no podemos separarlo de estas condiciones en que fueron producidos estos discursos, esta producción de sentido, estos símbolos. Estamos hablando de Baja Edad Media, Renacimiento. Fíjense que tenemos a la fuerza, que es una virtud cardinal, ¿no? Presentadas por San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y vemos también en la pintura el correlato de la simbología y la iconografía, que tienen una fuerte impronta del misticismo cristiano, de los valores y los principios católicos. Vemos en este periodo, en lo que es la pintura, una fuerte impronta de relatos bíblicos, historias de la vida de Jesús, relatos de la vida de Jesús, donde hay un dominio especial de la perspectiva en lo que es la pintura, y un poco se ve plasmada también en la carta de tarot. Fíjense que hasta tenemos paletas de colores muy parecidas, donde el color se usa principalmente, y por eso hago esta aclaración ahora, ya lo van a ver después más adelante, se utiliza más que nada para hacer una reproducción o una representación, diría yo, más bien de la realidad. Los colores se utilizan, y el brillo, para dar forma. Hay una fuerte impronta también de la simetría, de las teorías de la época de la geometría. Se empiezan a hacer los primeros estudios médicos. Leonardo da Vinci tiene varios dibujos sobre la anatomía humana. Entonces, lo que se busca principalmente es representar lo más fielmente que se pueda la realidad, pero siempre a través de fundamentalmente esta impronta dejada por el misticismo cristiano, los principios y valores de la Iglesia católica, ¿no? Por eso vemos tantos elementos simbólicos asociados a ellos. Bien, hacemos un salto más largo en el tiempo y nos vamos a 1909, principios del siglo XX, donde ya vemos
al tarot editado por la casa Rider White Smith y creado por Pamela Colman Smith y Arthur White, editado en 1909, como dije, y yo tomé dos movimientos pictóricos correlativos a este periodo histórico, que son el fauvismo, representado por Henri Matisse, y el cubismo por Pablo Picasso, ¿no? Entonces, ya vemos acá cómo el pensamiento humano va evolucionando y va tomando mayor vuelo el poder de abstracción en la simbología a través de los conocimientos que van llegando a la gente, ¿no? Y de forma cada vez más masiva. Entonces tenemos, por ejemplo, esta carta del mago, del tarot Rider White Smith, donde no ya solo subyacen los preceptos del misticismo cristiano y la numerología que ya nos presentaba el tarot de Marsella, ya lo esbozaba el tarot de Marsella, sino que acá vemos una carga simbólica, una resignificación de esos preceptos básicos, por ponerle una calificación del tarot de Marsella, y vemos este mago más complejizado, mucho más cargado simbólicamente, ¿no? Donde ya no nos muestra a ese artista callejero o ese prestidigitador que era más común ver en los mercados y en las ferias del Renacimiento o de la Baja Edad Media, sino un mago con una carga mística mucho más importante, donde ya se le adhieren o se le suman nuevas capas de sentido, como por ejemplo, el esoterismo de Eliphas Lévy, de Papus, por ejemplo, de Cour de Gébelin. También tenemos elementos simbólicos de la cábala, de la mitología griega, de la masonería y de la astrología. Entonces ya tenemos un mago con una capacidad de crear y manifestar, no un simple, por decirlo de alguna manera, artista callejero. Con esto yo lo que quiero demostrar es cómo a medida que el pensamiento humano va evolucionando y el poder de abstracción es cada vez mayor, la carga simbólica y la producción de símbolos se vuelve cada vez más compleja. Lo mismo nos pasa con la pintura. Fíjense, por ejemplo, en este retrato de Pablo Picasso, donde subyacen ya las primeras corrientes filosóficas, existencialistas y psicológicas, de ver, por ejemplo, una situación desde diversos ángulos, ¿no? Esta posibilidad ya que tenemos, al estar más evolucionados en conocimiento y en circulación de la información, cómo podemos ver la realidad desde diferentes puntos de vista y podemos deconstruirla para volver a reconstruirla sobre algo nuevo. Bien, en el caso de Henri Matisse, que pertenece al fauvismo, vemos como característica un uso audaz del color, que ya el color no sirve, digámoslo así, como en el Renacimiento, para reproducir la realidad lo más fielmente posible, sino, por ejemplo, para expresar estados de ánimo. Entonces ya vemos también como no solo en el tarot, sino también en el arte, en la pintura, se comienzan a romper esas reglas tradicionales de respetar la simetría, la geometría sagrada, la construcción del espacio, y el arte también empieza a construir o a formar reglas, nuevas reglas, mucho más, con una carga mucho más compleja en su parte simbólica, ¿verdad? Ya se despega un poco, lo vamos a ver ahora todavía más en el próximo mojón histórico que voy a mostrar, ya empieza a romper sus propias reglas, ya no le interesa tanto desde el arte representar la realidad, sino más bien expresar estados de ánimo, emociones, puntos de vista que se superponen, dar cuenta ya de composiciones más fragmentadas, ¿no? Que tienen que ver también con la evolución social. Bien, hacemos otro pasito en el tiempo, pero esta vez fíjense cómo evoluciona de rápido gracias a los medios de comunicación
¿no? Cómo operan, por ejemplo, los medios de comunicación como soporte y sostén para poder llegar a más gente con nuevo conocimiento, ¿no? Y mucha más información. Y llegamos, por ejemplo, al tarot de Thoth, que está producido entre 1938 y 1943 por Aleister Crowley y por Friedrich Harris, ¿no? Y tomé paralelamente, acá surgen, la explosión del arte es maravillosa, surgen muchos movimientos pictóricos, pero yo tomé los que me parecieron no solo más correlativos al tipo de tarot que creó Crowley y que crearon Crowley y Harris, sino también con el periodo en que fue creado, que es el Art Deco, que tomé como representante, está Tamara Lempicka, una gran representante del movimiento Art Deco, pero yo tomé a Alejandro Jules Solar, que es un pintor argentino que creó un tarot propio de arcanos mayores. Fíjense la carga simbólica que tiene esa carta de tarot que yo tomé como ejemplo, ¿no? Tenemos símbolos astrológicos, símbolos de la cábala, y ahí vamos también al tarot de Crowley, donde tiene también muchas más capas de sentido nuevas, con un simbolismo resignificado, actualizado y más cargado de información, donde ya el tarot de Thoth no solo se nutre del misticismo cristiano, la numerología, el esoterismo, la cábala, sino también agrega elementos de la mitología egipcia, de la magia, del ocultismo, del hermetismo que también subyace en el tarot Rider-Waite-Smith. Y en el caso tanto de Salvador Dalí, un pintor español, creador no creador, pero sí del movimiento surrealista, también está Joan Miró, vemos ya cómo el arte está prácticamente disociada del realismo que pretendía representar en sus comienzos. También tenemos la irrupción y el desarrollo de la fotografía, que fue otro medio artístico, ¿no? Entonces ya la pintura no se vio en esta necesidad tan imperiosa de tener que representar la realidad, y lo hace desde un lugar mucho más simbólico y mucho más abstracto, ¿no? Como por ejemplo vemos en esta pintura de Salvador Dalí, la persistencia de la memoria, donde vemos la futilidad del tiempo, ¿no? Vemos una representación mayor del inconsciente, de lo irracional, una expresión libre del inconsciente, una visión más onírica de los temas que están representados, y una clara influencia de la psicología también y de la filosofía existencialista, ¿no? Muy en boga en esa época. Y en el caso de Jules Solar vemos una composición más inspirada, por ejemplo, en Egipto, como en el caso del tarot de Crowley, donde la ingeniería aerodinámica y el diseño industrial empiezan a tener también influencia en el arte, y vemos una geometría y una simplicidad en la forma de representar el tema. En este caso la pintura de Jules Solar es un museo, ¿no? Y la gente mirando esa muestra en el museo. Entonces, para cerrar, diría yo, mi exposición de hoy y mi mirada hoy, vemos que estamos, como nos presentó Baudelaire y como yo lo dije al principio de mi ponencia, estamos permanentemente atravesados por símbolos. Vivimos en un mundo simbólico que nos crea, que nos significa, nos resignifica, pero también nosotros permanentemente con nuestras competencias académicas, nuestras experiencias vividas, nuestros constructos psicológicos, nuestra estructura de personalidad, también vamos haciendo y creando y aportando nuevas cosas a la simbología, a nuestra forma de interpretar, en nuestro caso que somos tarotistas, el tarot, para ofrecerlo mejor a nuestros consultantes, y creo que es el desafío que tenemos permanentemente
los tarotistas y los artistas, que hasta inclusive compartimos letras en común, ¿no? Artistas tarotistas. El símbolo nos interpela permanentemente, nos habla y nosotros también interpretamos, vamos dando nuevos significados y los vamos actualizando, y creo que es muy importante tener estos espacios para compartir conocimientos, experiencias, ideas y reflexiones para seguir construyendo una nueva simbología, seguir construyendo, aportando al tarot, y los que damos consultas dar lo mejor a nuestros consultantes. Así que muchas gracias por el tiempo y por escucharme.